Hola, soy Erika y tengo muy poquito tiempo, así que voy a ir al grano. El día de hoy te voy a platicar de Mariana Enríquez y nuestra parte de noche. Todo caracterizada como Rosario Bradford, porque tiene un gran estilo y porque es una mujer increíble, así que te cuento. Bueno, pues empezando por Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es escritora, periodista y docente en Argentina. Ahí nació en 1973. Es muy reconocida por el relato y la novela. Su obra más famosilla se llama Los peligros de fumar en la cama. Es un relato que se relaciona mucho a nuestra parte de noche porque Enríquez nació 3 años antes de la dictadura militar argentina del 76 al 83. Entonces todas sus obras están altamente influenciadas por esto. Nuestra parte de noche la publicó en 2019, en noviembre, y lo hizo bajo el género del terror. La novela tiene 607 páginas, lo cual es muy interesante, y ha ganado premios como el Heralde, el premio a la crítica de la narrativa castellana y el premio Celsius, que lo ganó en 2020. Las temáticas que abarca el libro son la paternidad, la oscuridad, la sexualidad, la espiritualidad, pero sobre todo el poder. Creo que lo más destacable de Enríquez en esta obra y en todas las que ha hecho es la capacidad que tiene de abarcar el terror desde la fusión de la realidad, hablando de la dictadura y de las muertes, del terror desde ese sentido, y la ficción, integrando todo lo que es el oscurantismo, lo ritual. Es una fusión que habla de un poder que no puede pasar de esa. Bueno, yendo a la historia, les voy a contar, porque es que yo siento que no hay manera de hablar de nuestra parte de noche en 5 minutos, 8 minutos. Suficiente, pero les cuento. Nuestra parte de noche está protagonizada por Juan y Gaspar Peterson. Ellos son padre e hijo y son parentesco de una familia que se apellida Bradford. El parentesco es porque la mamá de Gaspar, que por cierto muere meses antes de que empiece la historia de una manera súper fatal y trágica, es Rosario Bradford, de quien me disfracé hoy. Bueno, ellos dos emprenden un camino desde Buenos Aires, Argentina, hasta las cataratas de Iguazú, que se ubican en Misiones, Argentina. Ahí viven los Bradford. En todo este camino, en el que por cierto se desarrolla mucho la parte de paternidad y el duelo después de la muerte de Rosario, se descubre que ellos tienen como una habilidad especial, y es que son medium. Lo que pasa es que los Bradford son fundadores y parte de una secta o un culto fundado desde la colonia, en el que a partir de ceremonias y por medio de los mediums recurren o invocan a un ente muy abstracto y extraño, altamente poderoso, que se conoce como la oscuridad. Ellos se reconocen como la orden, por cierto, o sea, súper creepy, no sé. En este caso, los Bradford son los malos de nuestra historia, obviamente. Ellos, como ya les había comentado, son de origen inglés y fueron colonizadores, así que tienen un montón de propiedades y se acomodan en Argentina como las familias más privilegiadas y acomodadas del país. Ellos tienen mucha industria, son médicos, son profesores, son súper reconocidos y emplean a muchísimas personas. Tienen una relación muy directa con el Estado y esto les permite un poder que no es solo espiritual por lo ritual y la secta, sino también político. Entonces, en la dictadura militar de Argentina la Argentina era una Argentina sangrienta, una Argentina llena de matanzas y de genocidios. Entonces, en este sentido, los Bradford aprovechaban esa posición política para sacrificar a guerrilleros, niños y campesinos en rituales satánicos, sin recibir ninguna amonestación por su relación con el Estado. Entonces, aquí es una manera de Enríquez de ponerlo como esta forma de poder salir impune de este tipo de crímenes, siendo acomodado, pero llevándolo al extremo con el terror y el cómo lo percibimos. Continuando con la trama, cuando Juan se da cuenta que los Bradford tienen un futuro planeado, ideado para él y su hijo, muy grotesco y peligroso, y que obviamente tuvieron que ver con la muerte de Rosario, intentan escapar de pues como de este contexto, como de este ambiente, e intentan proteger a Gaspar de ello y hacerlo olvidarse de esas personas. Pero siempre, y es lo más importante, lo escuchaba en un podcast que les voy a poner al final del video junto con todas mis referencias, y es que finalmente todo es muy sistemático y todo viene desde el mismo punto, y cuando eres parte de lo mismo, cuando es como, eso lo voy a explicar más adelante con Zygmunt Bauman, pero
Cuando eres parte de lo mismo es muy difícil que puedas erradicar eso. Entonces, a pesar de que Juan intentó proteger a su hijo, eso hizo que repitiera ciertas prácticas dolorosas con su hijo, que al no saber qué pasaba, las interpretó para mal y le costó mucho trabajo entenderlo. Antes de pasar a explicar esto con Bauman, me gustaría decir una frase que dijo Mariana Enríquez en una entrevista para un portal argentino llamado El Periódico, en el que explica cómo se normaliza el dolor y las prácticas del sacrificio y todo a partir de la crueldad sistemática y el poder. Dice, en todo genocidio siempre hay una crueldad sistemática y un punto estético. A veces adoptan formas grotescas. Debería haber un límite de respeto humano, especialmente dirigido a las personas a las que va a matar. Lo que desata aquí convierte a los hombres en monstruos con una crueldad que procede de un lugar casi cósmico. Queda muy Lovecraft y se acuña a la frase de una antropóloga llamada Zora Neale Hurston que dice: los dioses se comportan como la gente que los crea. Hace un dios será cruel si lo son sus fieles. Y esto es algo que define completamente toda la novela y toda la historia. Y bueno, la segunda parte es muy importante porque, como les había dicho, habla del proceso de entendimiento de Gaspar, de lo que hizo su papá en vida. Esto pasa porque cuando Gaspar tiene aproximadamente 13 años, Juan muere. Entonces, esto es muy importante porque además de entender la vida adulta de Gaspar, también nos muestran la perspectiva de Rosario Bradford antes de morir y cuando estuvo embarazada de Gaspar. Esto muestra y adentra un contexto de contracultura muy grande. Como nosotros sabemos, Argentina es el país más europeo de América Latina por toda esta influencia, por toda esta imperialismo que se ha visto por un montón de cosas, y obviamente pues la colonización es una de ellas. Entonces, en el caso de Rosario, por ejemplo, ella es una mujer que cuando puede se va de su casa, se va a Inglaterra y está súper empapada por esta onda setentera de los movimientos sociales, del rock, la música, el arte. Ella es antropóloga, estudia antropología y le importa muchísimo escribir, es profesora. Ella intenta desarraigarse, y esto es muy importante porque estos conceptos de etapa sólida y líquida en la modernidad líquida de Zygmunt Bauman los vemos muchísimo. Voy a explicarles qué considera Zygmunt Bauman como individualización y luego les voy a explicar por qué es importante para esta parte de la novela. Él entiende individualización como una reasignación de roles que reforman y renegocian diariamente la red de lazos mutuos que comprendemos como sociedad. En la modernidad líquida, ninguno de los dos socios dura por mucho tiempo por esta misma búsqueda constante de nuevas formas. Ok, entonces aquí, a pesar de que se tiene en cuenta la historia que tenemos como seres humanos, como individuos, se trata de cambiar constantemente, día con día. Por eso el concepto de individuo jamás es el mismo, siempre cambia conforme la historia, conforme el contexto. En este caso, en donde aplican los conceptos de fase sólida y fase líquida, es el desarraigo. ¿Qué se necesita para el desarraigo? ¿Cuáles son las herramientas para el desarraigo? Es tener comunidad, es tener las herramientas y es soltar todas estas como esos pragmatismos que te hacen ser sólido, cuadrado. Entonces, lo que hacen todo el tiempo Rosario, Juan, sus primos, hacen mucho énfasis en esta época en la que ellos se van a Inglaterra y tratan de cambiar completamente. Se imaginan una vida en la que solo les importa el rock, los movimientos, la historia, no les importa su familia ni lo que hacen. Tratan de escapar fuera de esta perspectiva del terror y de la secta. Tratan de escapar de Argentina, y esto es muy importante. Tratas de escapar de tu país, de toda esta situación política tan grave y tan delicada. Y también para Gaspar es súper importante porque Gaspar también intenta liberarse completamente de todo este embrollo después de la muerte de su papá. Intenta seguir una vida completamente normal. Un ejemplo muy grande que veo es cuando Rosario y Juan eran personas muy sexuales, eran personas andróginas, muy liberales, y a Gaspar le toca, por ejemplo, ya todo este problema de la crisis del SIDA. Entonces vemos todo un movimiento y un choque cultural, vemos esta
este intento de pasar de la fase sólida a la fase líquida en la modernidad y el cómo intentan romper con todas estas cadenas sistemáticas que tienen por parte de la familia. Sin embargo, y esta es la duda que genera Zygmunt Bauman, realmente se logra, realmente se puede, a pesar de que tengas tu comunidad, a pesar de que necesitas, realmente puedes, y esto es lo que importa, y aquí es donde se encierra toda la historia, aquí es el punto más importante. No se puede, no se puede para ellos porque ellos son parte de ese mismo poder, porque ellos crecieron parte de ese mismo privilegio y porque por más que lo intenten, regresan. Y este es un lema muy importante porque esto lo dice la abuelita de Gaspar, que su nombre es Mercedes. Ella les dice, la orden siempre regresa, a pesar de que te vayas, a pesar de que renuncies, uno siempre regresa. Y es algo bien chocante porque a pesar de que todo el libro están intentando escapar de esto, al final del día vuelven. Es una reflexión bastante fuerte y se ve mucho para mí como una dialéctica tipo Marx y Hegel, o también como una espiral interminable en la que por más que intentan hacer esta síntesis y antítesis, regresan al mismo punto, y al mismo punto sin querer, porque al final del día Gaspar regresa a un punto muy similar al que la familia tiene, a pesar de haberlo cambiado todo. Entonces espero haberles dado como los insights correctos para que ustedes tengan las ganas de leer esta joya. Y es que de verdad, yo me arrepiento de no haberla comprado en físico. Está en editorial Anagrama, lo pueden conseguir también el Kindle. Y pues miren, yo no les recomendaría comprar nada que no sea pagado, pero también está gratis. Y pues nada, amigas, espero les haya gustado muchísimo. Yo la verdad hubiera querido hablar de muchísimos más puntos de este libro, pero creo que no me daría el tiempo, no me daría la vida. Les invito a que lo lean y que se permitan maravillar por esta increíble autora que de verdad me cambió la vida. O sea, yo jamás me había sentido como cuando leí a Mariana Enríquez. Y pues nada, espero que les haya gustado y comenten sus opiniones.